Dios del amor, el Dios de la paciencia, el Dios de la paz. Hay muchas maneras como podemos describir a Dios. Quiere decir, es un solo Dios de quien va la vida, sale la paz, sale la justicia, sale la paciencia. Aquí Pablo lo llama el Dios de la paciencia. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir. A la familia, toda la familia, padre, madre, hijos, un mismo sentir. Una familia unida, una empresa unida, una iglesia unida, una sociedad unida. Pero eso es solamente cuando el Dios de la paciencia nos da su paciencia, porque no es fácil vivir en unidad. Tal vez en este momento estoy predicando para una familia desunida, una familia que está ya a la orilla del divorcio, ya están pensando hasta en separarse. Y muchas veces la pareja se pregunta, ¿pero por qué? En el fondo nosotros nos amamos, pero ¿por qué no logramos vivir en armonía? ¿Por qué? Y a veces uno le echa la culpa al otro, el otro le echa la culpa al otro, y echándose la culpa no se arregla nada. ¿Sabes cuál es el problema? Porque una pareja que se ama vive desentendiéndose, porque no basta el amor de uno por el otro. Se necesita el amor de Dios, el amor del Dios de la paciencia. Se necesita la paciencia de Dios. Ahora mira lo que Pedro dice, el Dios de la paciencia y de la consolación. Quiere decir que si en este momento estás triste, Dios viene y te consuela. Si estás desesperado, Él viene y te consuela. Yo digo, bienvenidas las lágrimas, si es el Señor Jesús que va a venir y con su mano maravillosa va a enjugar mis lágrimas y me va a consolar. El Dios de la paciencia te consuela, te entrega su sentimiento llamado paciencia para que ustedes todos vivan en armonía, dice. Ahora, ¿qué es paciencia? Es esperar. La persona paciente no reacciona sin pensar. Demora para reaccionar, espera, observa, contempla, analiza. No explosiona por cualquier cosa. Hay gente que en un momento de impaciencia dice improperios, agrede, hiere, dice cosas que la misma persona nunca quiso decir. Pero después se arrepiente, llora, pide perdón, pero ya arruinaste todo. La vida es como un papel en blanco. Si tú agarras y lo estrujas, después te arrepientes y lo planchas, ya lo malograste ya. Por eso dice la palabra de Dios aquí, que el Dios de la paciencia está dispuesto a darnos su paciencia. ¿Para qué? Para no estar arrepintiéndonos de las cosas que dijimos, para no arrepentirnos de las cosas que hicimos, para pensar, para contener nuestra ira propia de la naturaleza pecaminosa, porque ya les dije que después que el pecado entró, pues todos nos apartamos de Dios. Nuestro carácter se deformó, ahora somos hombres impacientes, iracundos, rabiosos. Ahora, esta semana estamos estudiando los temas bajo el título de Conectados con Jesús. Bueno, aquí estamos, lejos de Dios, impacientes, iracundos. Pero cuando vamos a Jesús, cuando somos justificados, cuando nos conectamos a Jesús, ¿qué pasa? La paciencia del Dios de la paciencia se transmite a nosotros. Entonces nosotros comenzamos a aprender a ser pacientes. Y al aprender la paciencia, nuestro hogar pues va a ser feliz. Vamos a ser felices en el trabajo, en el empleo, en la empresa, porque muchas veces por causa de nuestra impaciencia perdemos el empleo. ¿Cuánta gente está arruinada en la vida solamente por ser impaciente? A veces, si tú tuvieras un poquito de paciencia, las cosas sucederían en su tiempo exacto y no tendrías que lamentar, no tendrías que llorar. Pero hay otro texto de la Biblia que describe la paciencia de Dios, y me refiero a Éxodo capítulo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, Moisés, ¿no? Proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, o sea, paciente, tardo para la ira
y grande en misericordia y verdad. ¿Por qué Dios es paciente? Porque Dios es amor, porque Dios es misericordia y por eso tiene paciencia, espera. Ahora, si Dios no nos tratara con paciencia, con misericordia, ya estaríamos muertos, fulminados, porque la propia Biblia declara que la paga del pecado es la muerte. Ahora, si la paga del pecado es la muerte, y nosotros todos hemos pecado, cada día pecamos, sabemos lo que no debemos hacer, le prometemos a Dios que no vamos a volver a hacer, tomamos decisiones una y otra vez y sin embargo volvemos a caer en el mismo pecado. Ahora, si Dios cumpliera lo que está establecido como un principio de vida, la paga del pecado es la muerte, todos nosotros estaríamos muertos. Pero cuando Moisés vio a Dios en el Sinaí, lo describió como el Dios de la paciencia, tardo para irarse, tardo para irarse. Por ejemplo, mucha gente me pregunta, pastor, ¿pero cuándo va a venir Jesús? Yo siempre les digo, queridos, estamos caminando en el desierto de esta vida, en dirección a la casa de nuestro Padre, de donde nunca deberíamos haber salido. Así como el hijo pródigo un día dejó la casa del Padre y después sufrió, lloró, padeció, pasó hambre, comió hasta la comida de los puercos, y ahí en la miseria y en su dolor se acordó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen que comer y yo aquí muriendo de hambre? Pero yo le preguntaría al hijo pródigo, ¿y por qué te saliste de la casa del Padre? Y nosotros también, queridos, en este mundo no es nuestro hogar. Nosotros no hemos nacido para perecer en este mundo. Nosotros somos peregrinos y advenedizos. Somos inmigrantes. Nuestro verdadero país está en el cielo. Nuestra verdadera casa es la casa del Padre, de donde nunca deberíamos haber salido. Hoy día, caminando en el desierto de esta vida, pues somos heridos muchas veces, perdemos la familia, estamos sufriendo de la pandemia, perdiendo el empleo, tantas dificultades, la gente nos traiciona, la gente nos agrede, hay muchachos jóvenes, la sociedad coloca preconceptos encima de ellos. En fin, este mundo es injusto, este mundo es cruel, tenemos que reconocer, pero nosotros estamos caminando a nuestro hogar. ¿Y cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo va a terminar todo esto? Cuando Cristo venga. ¿Y por qué Cristo no viene? Y ahí entra Pedro y dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que todos se arrepientan, que vengan al arrepentimiento, que se entreguen a Jesús. Oh, querido, yo te pregunto, si Jesús hubiera vuelto ayer, ¿tú estarías salvo? Tal vez no, porque estabas caminando lejos de Dios. Y como Dios te ama, porque Dios te conoce personalmente. A veces cuando la vida te golpea, tú puedes pensar, ¿dónde está Dios? Dios se olvidó de mí. No, querido, tú estás en la palma de las manos de Dios. Dios conoce dónde vives, lo que tienes, lo que no tienes, si te duele la cabeza, si estás triste, si estás con ganas de llorar. Dios conoce tu vida. Él te ama, te acepta como eres. Entonces en ningún momento pienses que Él se olvidó de ti. Y si Él no ha venido todavía es porque tú eres importante, porque Él te ama. Porque cuando Cristo venga y lleve a sus redimidos al cielo, Él quiere llevarte a ti. Y no solo a ti, quiere llevar a tu esposa, a tus hijos. Y si en este momento estoy predicando por una esposa e hijos que están en la iglesia, pero el esposo no, y estos días tú como esposo estás escuchando así medio desconfiado, yo quiero decirte que Jesús viene, va a llevar a tu esposa y a tus hijos, pero quiere llevarte a ti también, porque tú eres importante para Dios, Dios te ama, tú no te dabas cuenta tal vez, tú estabas tan ocupado trabajando en las luchas de la vida, o tal vez tan absorto por los placeres de este mundo que no te dabas cuenta que Jesús está corriendo atrás de ti y Dios está usando el instrumento llamado tu esposa, tus hijos, para llegar a tu corazón. Y en esta noche no son mis palabras las que te están llegando al corazón, son las palabras de Dios. Yo soy apenas una herramienta en las manos de Dios para tocar tu corazón. Bueno, ese es el Dios de la paciencia, el Dios tardo en airarse, el Dios que no permite que Jesús venga todavía
No porque se está demorando, sino porque es paciente, esperando que tú te arrepientes, que tú estés preparado para encontrarte con Jesucristo. Entonces viene la otra pregunta, pero pastor, ¿por qué ese Dios paciente hizo tantas cosas terribles en el pasado, especialmente en el Antiguo Testamento? El otro día yo encontré un joven universitario que me decía justamente eso. Pastor, para mí, cuando yo leo la Biblia, parece que hubiera dos dioses. Un Dios del Antiguo Testamento, que es bravo, justiciero, su nombre Jehová de los ejércitos, soldado, guerra, batalla. Un Dios que no perdona, un Dios intransigente, un Dios radical, un Dios que no acepta que sus hijos se desvíen, que mata, no solamente mata a los hombres, mata a mujeres, niños. ¿Qué Dios es ese? Y entonces ese muchacho me decía, cuando yo vengo al Nuevo Testamento, ahí encuentro ya un Dios diferente, porque el Señor Jesucristo ama, perdona, justifica, espera, nos da su gracia. Entonces este joven universitario me decía, pastor, yo no consigo armonizar esos dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Sin embargo, querido, te digo que no hay dos dioses, hay un solo Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Padre y el Hijo son el mismo Dios, el Espíritu Santo junto con ellos. Pero entonces ¿por qué parece que son diferentes? Este mismo muchacho me decía, pastor, yo lo veo a Dios en el Sinaí gritando en llama de fuego y humo y estruendos y truenos. Y en el Nuevo Testamento yo lo veo al Señor Jesús muriendo en la cruz del Calvario, diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Parece que el Dios del Nuevo Testamento es paciente, pero el Dios del Antiguo Testamento es impaciente. Pero ¿cómo impaciente? Si acabamos de leer el texto de Éxodo que dice que Moisés vio a Dios y lo describió tardo para la ira. Pero si es tardo para la ira, ¿por qué hubo tanta matanza en el Antiguo Testamento? Esa es una cosa que mucha gente no entiende, mucha gente se preocupa y mucha gente se intriga. Pero yo voy a tratar de explicarte en este momento. Vamos a leer Génesis capítulo 15, versículo 16. Y en la cuarta generación, a la cuarta generación volverán aquí, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Mira, esto le dijo Dios a Abraham, porque Dios le prometió a Abraham que le daría la tierra prometida, le daría Canaán, donde vivían los amorreos, los filisteos, los jebuseos, todos ellos, toda Canaán. Entonces, ya estaba demorando mucho tiempo, porque así somos los seres humanos, impacientes. Mientras Dios es el Dios de la paciencia, nosotros los seres humanos somos los hombres de la impaciencia. Todo lo queremos ahora, y por quererlo ahora a veces nos metemos en problemas. No tenemos paciencia para esperar. Entonces Abraham le pregunta a Dios, pero Señor, ¿cuándo? No? Ya nos has prometido, le has prometido a tus hijos que nos vas a llevar a la tierra prometida. ¿Cuándo va a ser eso? Y mira lo que le dice Dios, hijo, a la cuarta generación, no ahora, a la cuarta generación. O sea, falta 4 generaciones, ahí yo los voy a traer. Y Abraham tal vez pregunta, pero Señor, ¿por qué solo a la cuarta generación? Y Dios le responde, porque todavía no se ha llenado la medida de la maldad del amorreo. Porque todavía, dice, porque todavía no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. No ha llegado a su colmo. Quiere decir que Dios estaba teniendo paciencia con el amorreo. No lo quería sacar todavía de la tierra. Pero ¿quién era el amorreo? ¿Cómo vivía el cananeo, la gente de esa tierra? ¿Cómo vivía? Mira, para leer eso, para entender eso, tenemos que leer Levítico capítulo 18. En los versículos 1, 2 y 3, mira lo que dice. Habló Jehová a Moisés, diciendo, cuando iban a entrar a Canaán, a la tierra prometida. Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual os conduzco, ni andaréis en sus caminos.
Esto es interesante. Antes de entrar a Canaán, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que no practiquen las obras que hacían los egipcios de la tierra de donde vinisteis, pero que tampoco deben hacer las obras que hacen los cananeos en la tierra a donde ustedes están yendo ahora. ¿Y qué es lo que los cananeos hacían de tan horrendo? Para entender eso tendrías que leer todo el capítulo 18 de Levítico. Yo no tengo tiempo para leer, pero tú después lee y vas a ver los más terribles de pecados. ¿Sabes? Los cananeos habían llegado al colmo, a lo peor de lo peor. Era ser humano con animal, hombre con hombre, padres con hijos, hermanos con... Era un cuadro de inmoralidad total, completo. ¿Y qué es lo que Dios dice? Todavía no ha llegado al colmo la maldad del amor. Pasan 100 años. El pueblo se sigue hundiendo en la miseria. Ya no saben qué pecado inventar. El pueblo de Dios reclama, Señor, ¿cuándo nos vas a dar la tierra? Y Dios dice, todavía no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Pasan 200 años, todavía no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. 300 años, todavía no ha llegado al colmo. 400 años, todavía no ha llegado al colmo. Ahora, no vas a decir, bueno, pero finalmente la paciencia de Dios se acabó. No, querido. ¿Cómo la paciencia de Dios se va a acabar? Si Él es tardo para la ira. ¿Cómo va a acabar si Dios es el Dios de la paciencia? La paciencia es parte de su naturaleza y Dios es eterno. Entonces, ¿cómo la paciencia divina se va a acabar? No es que la paciencia divina se acaba, pero llegó el momento en que Dios dijo, ahora sí, al pueblo de Israel, entren a la tierra de Canaán. Y entonces, esa generación fue extirpada de la tierra. Ahora, esto es duro decir, querido, porque si tú lees la Biblia vas a ver que a veces el pueblo entraba con espada, y lógico, si hay espada, si hay guerra, si hay lucha, hay sangre, la sangre se derrama y todo. Son hechos crueles del Antiguo Testamento. La gente no entiende. Pero te voy a decir, en ese tiempo el clima era de guerra, así vivían las naciones, guerreando, peleando una contra otra, quitándose el territorio, matándose, era la cultura de su pueblo. Hoy día para nosotros nos parece horrendo, nos parece grotesco, porque nuestra cultura es diferente de esos días. Pero lo que pasó con los amorreos, con los jebuseos, con todos los cananeos, fue lo que el médico hace muchas veces cuando se gangrena el cuerpo. Comienza la gangrena a subir. ¿Y qué hace el médico? El médico llama al paciente y dice, mira, si no paramos con la gangrena, esta gangrena se va a apoderar de todo tu cuerpo y vas a morir. Entonces, aunque sea lamentable, vamos a tener que amputarte el brazo. Te vamos a tener que cortar el brazo. Y se procede a la cirugía y se le amputa el brazo. Ahora, ¿es ideal que un brazo sea cortado del cuerpo? No, no es lo ideal. Pero es lo mejor para salvar al resto del cuerpo. A veces Dios ha tomado en la historia algunas medidas drásticas que nosotros no entendemos. Fue injusto, pobres seres humanos, ¿cómo les quitó la vida? Pero si Dios no hubiera hecho eso, la humanidad toda, ¿a dónde hubiera ido? ¿A dónde se hubiera degenerado? Quiere decir, Dios en su infinito amor muchas veces tuvo que amputar un dedo, tuvo que amputar una mano del cuerpo, todo de la humanidad, pero no era por maldad, era por el propio bien de la humanidad. Ahora muchos dicen, entonces ese Dios ya pasó, ese Dios salvaje, ese Señor de los ejércitos, ya acabó. Ahora viene Dios de la gracia, el Nuevo Testamento. No, querido, eso es lo que mucha gente no entiende. Dios no cambia. El Dios de la paciencia del Nuevo Testamento es el mismo Dios de la paciencia del Antiguo Testamento. Y el mismo Dios del Antiguo Testamento que tuvo que amputar un brazo, es el mismo Dios del Nuevo Testamento, que llegado el momento, hoy día dice el Señor no retarda su promesa, sino que espera pacientemente que te arrepientas, mas va a llegar un momento en que la Biblia dice, el justo será justo y el injusto continuará siendo injusto. Quiere decir, la puerta de la gracia se cerrará.
y Cristo vendrá a esta tierra. Entonces vi el cielo abierto. Esta es una visión de Juan, de la segunda venida. El cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es este? Jesucristo. Y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es este? Cristo, el Cristo de la gracia, el Jesús de la misericordia, del amor, de la longanimidad, pero viene con justicia para pelear. Esto es interesante. El versículo 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego. En el Sinaí no había fuego. Viene Jesús por segunda vez, sus ojos son como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Quién es este? Es Jesús. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Mira, cuando Jesús viene vestido en una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, es Jesucristo. Cuando viene por segunda vez, simbólicamente en un caballo blanco, para pelear, para juzgar con justicia, no es el Dios de la gracia, es el Dios justiciero. El mismo Dios justiciero del Antiguo Testamento está de nuevo aquí. Pero el mismo Dios de la gracia y la paciencia del Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios. ¿Y por qué está teñido de sangre su vestido? Interesante. Isaías responde. Isaías capítulo 63, versículo 1 al 3, responde. Mira, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este, hermoso en su vestido, que marcha en grandeza, en la grandeza del poder. Mira cómo combina la descripción con la descripción de Juan en Apocalipsis. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y ahí responde Dios, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. El mismo Dios en Apocalipsis. Y entonces el profeta pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Y entonces responde el Dios, solo el lagar. ¿Y a qué se refiere el lagar? La humanidad, a los hombres impiedosos que no han aceptado el mensaje de la gracia de Cristo. Yo he pisado solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas. Oh, querido, qué cosa maravillosa. Es interesante esto. Hoy es el día de buena nueva. Oh, cómo Dios te ama, querido. Cómo Dios te tiene paciencia. Cómo Dios soporta todo lo que haces. A veces vienes a la iglesia, después te pierdes 2, 3 meses en la miseria del pecado. Cuando todo te va mal, cuando nada te sale bien, regresas arrepentido, llorando, y Dios te acepta con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque la puerta todavía está abierta. Como la puerta de la gracia está abierta, tú puedes entrar, pero al mismo tiempo puedes salir. Pero un día dice la palabra de Dios que la puerta de la gracia se cerrará. Y el que está adentro, pues ya estará adentro. Y el que quiere entrar ya no podrá entrar. Pero hoy todavía la puerta de la gracia está abierta. Y Dios te llama. Porque tú vales mucho, querido, con ese carácter terrible que tienes, así impaciente, así peleador, discutidor, egoísta, mentiroso, orgulloso. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Y si en este momento tú estás sufriendo, no es porque Dios te está castigando, no es porque Dios se olvidó de ti. ¿Cómo se va a olvidar de ti? Si Dios sabe cuando un cabello cae, si Dios sabe cuando un pajarito muere, tú vales mucho más que un cabello, tú vales mucho más que un pajarito. ¿Cómo es que Dios no va a saber que estás sufriendo en este momento? Por favor, querido, ven a Jesús.
Entrégate a Jesús, devuélvete a Jesús. Dile, Señor, perdóname. He caminado como un caballito loco por las praderas salvajes de mi libertad. He vivido dando rienda suelta a mis instintos y me he herido. Y ojalá que me hubiera herido solo. Lo peor es que herí a mi esposa, herí a mis hijos, herí a mis padres. Pero me duele, Señor, y yo no tengo fuerzas, yo no puedo. Solo tú puedes hacer algo por mí. Algo parecido así es la historia de Verónica Monsalve. Verónica era una joven que con 17, 18 años ya estaba sumergida en la bebida. Pasaba noches en fiestas, en jaranas, bebiendo. Un día su padre tuvo que cargarla porque no podía ni caminar. El padre llorando al ver a su hija, porque ¿qué padre puede ver a una hija de 18 años, a un hijo de 18 años? ¿Qué padre puede ver a un hijo consumiendo su vida en las drogas, destruyendo su vida en la criminalidad? ¿Qué padre puede dormir tranquilo cuando mira el reloj y son 2, 3 de la mañana y el hijo, la hija todavía no han llegado a la casa? Oh, querido muchacho, hijo, joven, tú tal vez nunca te des cuenta del sufrimiento que provocas en el corazón de tus padres que te aman. Solo que llegó un momento en que ellos ya no te pueden sujetar. Eres libre, tú tienes que tomar tus decisiones y a veces tomas las decisiones peores de la vida. Y Verónica, pues, aquel día cuando su padre la cargó, la llevó a la cama, la acostó, al día siguiente se despertó con la conciencia pesada y dijo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Fue a trabajar en el estacionamiento, se sentó dentro del carro y comenzó a llorar. Y le dijo, Dios mío, yo no quiero vivir esta vida. No quiero ser así. Yo creo que tú también, que me estás escuchando ahora, en algún momento de tu vida has dicho, Señor, yo no quiero ser así. No, no quiero. Pero ¿qué podemos hacer a veces? Porque el instinto es más fuerte, porque a veces sientes que no tienes fuerzas, eres tan débil para decir no. Eres una marioneta en las manos del diablo. Pero pobre Verónica clamó a Dios, dijo, Señor, hazme conocer a alguien en esta tierra que me ayude. Haz un milagro. Ayúdame, yo no sé cómo, porque yo no puedo. Ese día cuando salió del trabajo y estaba yendo para la casa, a 20 metros del lugar donde trabajaba, se chocó con otro carro. Ahí los compañeros de trabajo para auxiliarla. Gracias a Dios no le pasó nada, pero el carro estaba golpeado y había que llevarlo a una mecánica. Y un amigo del trabajo le dijo, mira, yo conozco a un mecánico, te voy a recomendar. Y ella fue llevando el carro al mecánico. Y dejó el mecánico, le dijo, mira, tienes el carro aquí unos días para arreglar. Y ella no tenía cómo regresar para casa. Al mecánico, por favor, disculpe, me da eso, pero podría darme un ride hasta mi casa, porque estoy sin carro. Y el mecánico lo llevó. Era un mecánico joven. En el camino a casa comenzaron a conversar. Y comenzaron a conversar de cosas espirituales. Y ella abrió su corazón y le contó las luchas de su vida. Le contó el vacío que se apoderaba de su corazón. Le contó que ella quería cambiar de vida, pero que no tenía fuerzas, no podía. Y por esas cosas de la vida, ese mecánico joven, soltero, era un fiel miembro de iglesia, un cristiano, y le habló de Jesús. Y comenzaron a estudiar la Biblia. Y en poco tiempo después ellos comenzaron a noviar. Pero ella comenzó a estudiar la Biblia y se bautizó. La muchacha que nunca podría cambiar de vida, pero que se encontró con Jesucristo.
Y yo te digo una cosa, cuando tú te encuentras con Cristo, no hay nada en tu vida que no pueda transformar. Jesús solo no puede hacer una cosa, forzarte la voluntad. Él no puede derribar la puerta de tu corazón y entrar por la fuerza. Él dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si me abres la puerta, entraré a ti, seré contigo y tú conmigo. Pero ¿cuántas veces Jesús se cansa de tocar la puerta y se va? Porque tú no le abres. Ahora yo te pregunto esta noche, ¿hace cuánto tiempo el Señor Jesucristo te está llamando? Te está suplicando, te está diciendo, hijo, estoy teniendo paciencia contigo. Y por favor no tengas miedo, porque yo no te estoy diciendo que mi paciencia se va a acabar. No, mi paciencia es eterna, nunca se va a acabar. Pero es que tú tal vez te vas a endurecer a tal punto que no te vas a querer más arrepentir. Mi palabra ya va a rebotar de tu corazón de piedra. Es por eso que hoy es el día de la nueva, hoy es el día de salvación. Es por eso que no tienes que dejar tu decisión para mañana. El otro día yo estaba en una iglesia y vi una discusión. Había una madre cuyo hijito tenía 12 años, 11 para 12 años, y la madre quería que el niño se bautice porque el niño quería ser bautizado. Él no era un niño, un jovencito. Quería ser bautizado, pero la madre quería. Pero el padre era primer anciano de iglesia, el padre no quería. Entonces me llamaron a mí y el pastor estaba ahí. El pastor decía, bueno, si la madre quiere y el niño quiere, pues bautícense. Pero el padre decía, no pueden bautizarse. Entonces me llamaron a mí. Y yo les pregunté, ¿y por qué no? ¿Por qué tú crees que él no puede bautizarse? Y él me dice, porque él todavía no hace las cosas bien hechas. Y yo le pregunté, pero a ver, dime una de las cosas que no hace. Dime una de las travesuras. Me dice, por ejemplo, él no arregla su cama cuando se levanta. Y la esposa que estaba ahí lo mira al esposo anciano y le dice, pero querido, tú tampoco arreglas la cama. Quien arregla la cama soy yo. Y tú ya estás bautizado y todavía eres anciano de iglesia. Querido, es una situación interesante. Pero te digo una cosa, mira. La experiencia de un muchachito de 11 años, él puede tener una experiencia cristiana, pero nunca va a ser la experiencia cristiana de mí, con la edad que yo tengo. Porque ese muchachito se puede bautizar con 10, 11, 12 años, si los padres lo van a apoyar en la fe. Pero mañana, después del bautismo, seguramente que va a estar subiendo a un árbol de mangos a recoger mangos. Ahora, si a mí me ves mañana subiendo un mangueral para recoger mangos, pues llévame al manicomio porque estoy loco. ¿Qué te quiero decir? La experiencia de un viejo es la experiencia de un viejo, la experiencia de un jovencito es la experiencia de un jovencito. Pero Dios llama a los jovencitos, y cuando un muchachito que ya tiene conciencia, ya tiene noción de lo que es malo, de lo que es bueno, ya tiene noción de quién es Jesús, qué es la palabra de Dios, y quiere bautizarse, no hay problema para que se bautice. Así que tú, jovencito, si estás pensando bautizarte, bautízate. Y tú, querido joven, hermano adulto, si sientes que el Espíritu de Dios te está llamando, toma tu decisión esta noche. Hazlo en el nombre de Jesucristo. Mientras estoy orando, tú expresa tu decisión ahí donde estás. Oh Padre querido, gracias por el mensaje de esta noche. Esta noche hemos aprendido que cuando vamos a ti y nos conectamos a ti, tu paciencia se transmite a nosotros y nosotros nos volvemos hombres pacientes. Tú eres un Dios de paciencia, de misericordia. Tú eres justo, Señor. En el Antiguo Testamento muchas veces tuviste paciencia generación tras generación tras generación. Pero llegó un momento en que esas personas era mejor que descansaran, de que continuaran viviendo la vida terrible que estaban viviendo. Hoy tú sigues siendo el Dios de la paciencia, el Dios del amor, de la gracia y de la misericordia. Pero llegará un momento, Señor, en que la historia de este mundo tendrá fin. Las puertas de la gracia se cerrarán. Jesús volverá
a llevar a sus hijos. Y todos los que queden en esta tierra, no será porque Dios dejó de amarlos, no será porque Dios perdió la paciencia con ellos, será porque ellos no aceptaron la paciencia. Hay muchas ideas en este texto. No voy a comentar todas, pero voy a extraer algunas y vamos a ver el mensaje bonito que Dios quiere traer para tu vida. Porque te digo una cosa, mira, los mensajes bíblicos no son solamente para ser expuestos hacia el aire. Los mensajes bíblicos tienen como propósito llegar a tu corazón. Dios te habla a ti porque te conoce mejor que nadie. Tu vida está en las manos de Dios como un pajarito está en las manos de un ser humano. Él conoce tus sueños, tus planes, tus ilusiones, tus fracasos, tus desilusiones. Él conoce, sabe que te casaste tratando de ser feliz, queriendo ser feliz y hoy día tu hogar está destruido. Él sabe que estás sintiendo en tu corazón que el amor se está terminando, se está acabando. Tú amas a los hijos que tienes, no quisieras que el hogar se destruya, pero el hogar está ahí cuesta abajo. ¿Qué hacer? Ahí el Señor tiene su palabra y cada mensaje tiene como propósito llegar a tu corazón, abrirte los ojos, mostrarte la salida, porque para todo hay salida. No desesperes. Este problema que estás viviendo, sea de la naturaleza que fuere, también pasará. Entonces, voy a comentar el texto. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor. Dios no solo declara su amor, porque declarar el amor es la cosa más fácil. El muchacho le dice a la chica: oh, yo te amo, mira, yo podría hacerte una corriente para el cuello agarrando las estrellas del cielo. Yo por ti sería capaz de nadar a través del océano Atlántico porque tú eres lo más precioso en mi vida. Y pues las chicas creen. Pero eso no es amor. Yo no digo que el amor no se exprese de manera bonita. No estoy diciendo que el amor no se expresa con una flor, con un chocolate, con un helado, con una música. Todo eso es parte del amor. Pero el amor no se queda ahí. El amor va más allá. El amor se demuestra. El amor se expresa en la vida práctica, en las acciones. Cuando tienes que levantarte a las 2 de la mañana y caminar 5 kilómetros a pie para comprar remedio para la esposa que está enferma, eso es el amor. Cuando tienes que dejar de comer un pan para dar a la persona que amas, eso es el amor. Tú ya imaginaste si Jesús desde el cielo mirase a la tierra. Todos nosotros estábamos perdidos porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y todos nosotros habíamos pecado, estábamos condenados a morir. Ahora desde el cielo Jesús nos mira a la tierra y dice: ay, hijitos, qué pena que ustedes han pecado, pero yo quiero que sepan que les amo. Y nos hubiera cantado un himno bonito de amor y se hubiera quedado ahí de brazos cruzados. Y nosotros aquí caminando hacia la muerte. ¿Qué amor sería ese? Pero ¿qué dice el texto bíblico? El amor de Dios se muestra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y cómo mostró su amor para con nosotros? En que siendo pecadores, porque se supone que el pecador solo merece la muerte. El pecador no merece nada. ¿Por qué? Porque el pecador es pecador porque quiso. Es pecador porque se separa de Dios voluntariamente. Es pecador porque escoge sus propios caminos de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. A veces oyes la palabra de Dios, a veces cuando eras niño te instruyeron en los caminos de Dios, pero ¿qué te importa? Te vas, atraídos por las luces de esta vida, te vas y te hieres, te arruinas, te quedas ahí en el camino de la vida derrotado, caído. Pero Dios muestra su amor para contigo en que siendo pecador, Cristo murió por ti. Siendo pecador, no mereciendo, Cristo murió por ti. Ahora, esta expresión, Cristo murió por mí, es una expresión fácil de ser dicha, pero mucha gente no entiende lo que significó de Cristo morir por nosotros. ¿Qué significa eso? Y te lo voy a explicar de alguna manera usando ilustraciones en este momento. Vamos a decir que yo tengo un hijo pequeñito y tengo un vaso de cristal precioso. Yo le digo: hijito, tú puedes jugar con lo que quieras, tú eres libre.
pero no toques el vaso de cristal, porque es precioso y es caro. Pero voy a hacer un trato contigo. Mira, si tú tocas ese vaso de cristal, si tú lo quiebras, yo te voy a dar una palmada en la mano. ¿Entendiste? Y mi hijito me mira y me dice, sí, papito. ¿Qué te dije? Que si yo toco el vaso de cristal, lo quiebro, tú me vas a dar una palmada. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, papito. Te prometo que no lo voy a quebrar. Bueno, yo me voy y cuando regreso encuentro que mi hijo tocó el vaso, lo quebró, está añicos ahí en el suelo, hecho pedazos. Cuando mi hijito me ve, ¿qué es lo que piensa inmediatamente? ¿Qué es lo primero que piensa? Ahora viene el castigo, porque yo tengo un trato. Y sus ojitos brillan y me mira como diciendo, papito, perdóname. Bueno, cuando él dice, papito, perdóname, ¿qué es lo que está queriendo decir? Papito, no me pegues, no me castigues. Y yo lo veo, pues sí, siento compasión por mi hijo. Y le digo, está bien, hijito, no te voy a hacer nada. Estás perdonado, yo te perdono, puedes irte. Y él se va feliz. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Yo perdoné a mi hijo, sí o no? Claro que sí. Pero ese perdón es un perdón humano. Porque, ¿qué me costó a mí perdonar? Nada. ¿Cuánto me costó? Nada. ¿Qué hice para perdonar? Nada. Simplemente dije, hijito, ya bien, estás perdonado, puedes irte. Qué fácil es perdonar de esa manera. Pero con Dios el perdón no es así. ¿Y por qué no es así? Simplemente porque Dios es Dios y su palabra es eterna. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios dura para siempre. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? La paga del pecado es la muerte. O sea, el resultado del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. En otras palabras, si tú pecaste, pues vas a recibir la muerte como consecuencia de tu pecado. Ahora, la Biblia dice también que todos nosotros hemos pecado. No hay justo ni siquiera uno. Desde la cabeza hasta los pies, dice Isaías, todo en nosotros es llaga pecaminosa. Estamos perdidos. Y la paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué pasa? No queremos morir. Hemos pecado, merecemos la muerte, pero no queremos morir. Entonces levantamos los ojos al cielo y decimos, ay, Dios mío, perdóname. Cuando le decimos, Dios mío, perdóname, ¿qué es lo que le estamos queriendo decir? En otras palabras, le estamos diciendo, Dios mío, he pecado, merezco morir, pero no quiero morir, por favor, perdóname. Ahora, si Dios fuese hombre, ¿qué nos diría? Está bien, hijito, te perdono, puedes irte. Pero Dios no es hombre, es Dios, su palabra es eterna. Y si dijo que la paga del pecado es la muerte, pues la paga del pecado es la muerte. Y si nosotros pecamos, pues tenemos que morir, pero no queremos morir. Y Dios tampoco quiere que muramos, porque Dios nos ama, querido. Tú eres precioso a los ojos de Dios. No importa quién seas, no importa cómo vivas, no importa cuán deformado está tu carácter. Tú eres precioso a los ojos de Dios y Dios no quiere que mueras. No quiere que muramos. Entonces, ¿qué hace Dios? Ahí entra la figura, la persona maravillosa de Jesucristo. Jesucristo allá en el consejo divino con el Padre, con el Espíritu Santo, dijo, Señor, espera. Todos los hombres pecaron, están condenados a morir, todos van a morir. Y otra digo, abro paréntesis para decirte, esa muerte no es una muerte instantánea. No es que pecaste, moriste. No. Porque si fuera una muerte instantánea, sería hasta una bendición. ¿Cómo una bendición, pastor? Claro, porque si mueres, ya moriste, ya no sabes nada, los muertos nada saben. Entonces, ya no sufrirías, ya no derramarías lágrimas, ya no padecerías, ya no verías a tus hijos muriendo, a tus seres queridos muriendo, ya no, ya estás muerto. Pero la muerte, la paga del pecado que es muerte, esa muerte no es instantánea. Es una muerte lenta, es una muerte dolorosa. Vas muriendo cada día lentamente, mueren tus hijos, mueren tus sueños, mueren tus planes. ¿Cómo mueren tus hijos? Mueren en las drogas, en los vicios, en la promiscuidad. Muere tu matrimonio, vas muriendo, muriendo. Llega un momento en que te paras en la vida y dices, ay, Dios mío, ¿para qué vine al mundo? No quiero seguir viviendo, mejor me muriera. Y hay gente que en un momento de desesperación agarra un revólver y se da un tiro porque ¿qué vida es esa? Eso es una vida de infierno. Está muriendo.
porque la paga del pecado es la muerte. En gerundio vas muriendo lentamente hasta que finalmente un día mueras, pues la vida eterna. Pero resulta que no queremos vivir, no queremos morir esa muerte, queremos vivir. Y le pedimos perdón a Dios: Señor, no queremos morir, por favor, haz algo por nosotros. Ahí viene el hijo y le dice al padre: Padre, los hombres están condenados a muerte, van a morir, pero yo voy a ir a la tierra como hombre, como hombre. No es que voy a dejar de ser Dios, tampoco me voy a disfrazar de hombre, pero voy a ir como Dios hombre. Y es por eso que la persona de Jesús nació de la Virgen María. Y entonces vino con carne, con hueso, con nosotros, sintió lo que tú sientes. ¿Ah? Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, durmió, se levantó, fue un ser humano, pero seguía siendo Dios, nunca dejó de ser Dios. Pero tampoco fue un ser humano más o menos humano, no, fue completamente humano como tú y como yo. Y él en la tierra fue tentado en todo. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y yo digo más, él fue tentado más que nosotros somos tentados. ¿Cuál es la peor tentación que tú has pasado en tu vida? La peor de las peores. Bueno, Jesús tuvo esa y peores tentaciones. ¿Pero cómo? Te voy a explicar. ¿Te acuerdas cuando el diablo fue a buscar a Jesús en el desierto? ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, ¿por qué? Porque Jesús, además de tener las tentaciones que nosotros tenemos, tenía una tentación que nosotros no podemos tener. La tentación de probar que era hijo de Dios. Tú y yo, ¿qué vamos a probar? No tenemos, porque no somos Dios. Pero Jesús sí era Dios. Y el diablo, cuando Jesús vino a la tierra, él hizo un pacto con su padre, que en esta tierra él no usaría sus poderes divinos sin el consentimiento de su padre. Por lo tanto, para él era una tentación usar sus poderes divinos. Y el diablo lo atacó ahí: si eres hijo de Dios. Pero el Señor Jesucristo venció. Por eso, al final de su ministerio, él dijo: ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién va a apuntar un pecado en mí? Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora mira lo que sucede. Cuando termina su vida en esta tierra, estoy imaginando un diálogo. Este es un diálogo para que tú entiendas el mensaje. Cristo le dice a su padre: Padre, todos los hombres pecaron y merecen morir. Yo fui a la tierra como hombre y fui tentado en todo, pero no pequé. Por lo tanto, yo no merezco morir. Yo merezco la vida eterna. La vida. Como hombre. Como Dios ya tengo la vida, pero como hombre yo merezco la vida porque no pequé. Fui tentado en todo, pero no pequé. El hombre fue tentado y pecó. Merece la muerte. Ahora, yo quiero hacer un intercambio con el ser humano. Quiero agarrar la vida que yo conquisté como hombre, porque no es como Dios, ya tengo vida, pero la vida que tengo como hombre quiero agarrar y dársela al hombre que perdió la vida. Y voy a tomar la muerte que él merece porque él pecó y yo la voy a morir. Y querido, fue eso lo que sucedió en la cruz del Calvario. Jesús no murió en la cruz porque merecía morir. ¿Por qué merecía morir? Si él nunca había pecado, fue tentado en todo pero sin pecado. Entonces, ¿por qué murió? Porque él tomó nuestra muerte, él murió nuestra muerte. Nosotros teníamos que morir, no él. Ahora, para que tú entiendas eso, quiero pensar contigo en Barrabás, porque si hay alguien que entendió lo que quiere decir Cristo murió por mí, fue Barrabás. ¿Qué pasó con Barrabás? Barrabás era un delincuente marginal, merecía morir. No solo la muerte eterna, él merecía morir en esta tierra, porque en ese tiempo existía la pena de muerte para los peores delincuentes. Y un día agarraron a Barrabás, porque te digo, la vida es así. Tú puedes pensar que nadie te va a descubrir un día, 2 días, 3 días, pero un día te descubren. Y un día lo agarraron a Barrabás y lo juzgaron y lo condenaron a la pena de muerte. En esos tiempos la pena de muerte era pena por crucifixión. Ese es otro asunto que a veces no entendemos. ¿Qué cosa era la pena de muerte por crucifixión? Se agarraba al hombre, se llamaba al carpintero, se le hacía una cruz con las medidas del delincuente, porque si el delincuente medía 2 metros, no lo podían clavar en una cruz de 1,50, ¿te das cuenta? Entonces el carpintero le tomaba las medidas al delincuente y le preparaba la cruz.
Entonces, llegaban a la montaña, colocaban al delincuente ahí y le clavaban las manos y los pies. Y después levantaban la cruz. Y con el peso del cuerpo, las carnes del delincuente se rasgaban. Ahora, él no moría instantáneamente. ¿Por qué? Porque pues, si le clavaran el clavo en el corazón, tal vez ahí muriese instantáneamente. O en el pulmón, o en el riñón, o en la cabeza. Pero las manos y los pies no son puntos vitales. Por lo tanto, el delincuente se quedaba clavado en la cruz. Y dependiendo de la resistencia de él, podía quedar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. No le daban comida para nada. La ley permitía solo de vez en cuando mojarle los labios con un poco de vinagre. Ahora, la gente abajo, la gente miraba la crucifixión y yo creo que ahí había muchas víctimas de los delincuentes. Y esas víctimas levantaban los ojos a la cruz y le decían: maldito, tú me robaste, tú mataste a mi hijo, ahora paga ahí, sufre, tú mereces sufrir. Y el pobre delincuente pues moría ahí. Era una muerte terrible. Llegaba un momento en que el pobre ya no aguantaba el dolor, el sufrimiento, ¿sabes? Porque de día el sol salía, lo quemaba ahí. Y como estaba sangrando, las moscas venían, se le posaban en la cara. Y de noche, el viento helado de la noche lo castigaba como un látigo. Llegaba un momento en que el pobre delincuente ya miraba abajo a los soldados y le decía: ya, por favor, mátenme, mátenme, no quiero más vivir, mátenme. Pero la ley no permitía matarlos. Solo lo bajaban de la cruz cuando él moría. Entonces era una muerte cruel, una muerte programada para los peores delincuentes. Y Barrabás era uno de ellos. Y cuando lo prendieron, pues le tomaron las medidas, le prepararon la cruz. Pero ese mismo día, ¿qué coincidencia? Coincidencia no, querido. Todo estaba en el programa divino de salvación. Ese día tomaron preso al Señor Jesucristo, lo juzgaron y lo condenaron a la muerte de cruz, a la peor de las muertes. ¿Qué había hecho Jesucristo? Nadie. Había curado leprosos, había devuelto la vista a los ciegos, había resucitado muertos, había alimentado multitudes. ¿Qué delito había cometido él? Entre los 10 juicios más injustos de la vida, hay un libro titulado así, está el de Jesucristo. Nunca se le probó nada para matarlo, para crucificarlo, y lo condenaron injustamente. La ley judía decía que nadie podía ser condenado, juzgado después de las 6 de la tarde. A él lo juzgaron de noche. Cometieron injusticia tras injusticia y finalmente lo condenaron a la pena de muerte. Entonces tú conoces la historia de Pilato. Pilato esa noche, la esposa tuvo un sueño y le dijo: mira, al despertar Pilato, cuidado con ese inocente, es una víctima, no te atrevas a manchar tus manos de sangre. Y Pilato tuvo miedo. Recibió el llamado del Espíritu, no respondió, endureció su corazón, pero recibió el llamado del Espíritu Santo y tuvo miedo. Y entonces ese día era fiesta y se acostumbraba a soltar a un preso. Y él dijo: ya sé, voy a ir delante de la multitud, voy a colocar a Jesús, que no les ha hecho nada, y a Barrabás, que ha hecho tanto mal para la gente. Y les voy a decir: en días como hoy soltamos a un preso. Yo tengo 2 aquí. ¿A quién quieren ustedes que suelte? Y yo estoy seguro que todos van a pedir que crucifique a Barrabás y que suelte a Cristo, porque Cristo no les ha hecho nada. Y pues ahí fue Barrabás y dijo: en días como este soltamos a un preso, ¿a quién quieren ustedes que suelte? Y casi se queda loco con la respuesta del pueblo, porque el pueblo enardecido dijo: suelta a Barrabás, crucifica a Cristo. ¿Pero por qué, si Cristo no les había hecho nada? Ya no había tiempo para mandar llamar al carpintero, tomarle las medidas a Cristo. Por otro lado, ahí estaba una cruz vacía, la cruz de Barrabás, porque Barrabás le soltaron las cadenas y ya estaba suelto. Por eso yo digo que si alguien sabe lo que quiere decir Cristo murió por mí, fue Barrabás. Porque yo supongo que Barrabás miró a Jesús y le dijo: ay, Señor Jesús, gracias. Porque si tú no hubieras aparecido, yo sería crucificado. Pero gracias a Dios que tú apareciste. Ahora tú vas a morir en mi lugar y yo estoy libre. Y cuando lo soltaron, seguro que Barrabás se fue, se pellizcaba las pieles. Pero ¿qué pasa conmigo? Estoy libre, yo merezco la muerte. Soy un pecador y estoy libre. Y Jesús, que no hizo nada, va a morir.
Pero es que todo estaba dentro de los planes divinos. Por eso al día siguiente, cuando los soldados llevaron a Jesús a la cruz, Jesús estaba cargando su cruz. La tradición, no la Biblia, la tradición dice que él cayó 7 veces. 7 veces. ¿Por qué cayó 7 veces? Porque él no estaba cargando su cruz. ¿Y sabes por qué? Porque para Jesús nunca nadie le preparó una cruz. Porque Jesús no merecía una cruz. Él cayó porque estaba cargando la cruz de otro, con las medidas de otro, construida para otro. Y por favor no digas que era para Barrabás, no. La cruz que cargó Jesús subiendo la cuesta del Calvario fue tu cruz, mi cruz. Éramos nosotros los que pecamos. Éramos nosotros los que merecíamos morir, sangrar por nuestra terquedad, por nuestra soberbia, por nuestro pecado. Pero Jesús te amó y me amó cuando nosotros éramos pecadores, cuando no merecíamos nada, cuando merecíamos la tragedia, la miseria de esta vida. Él nos amó y subió la cuesta del Calvario llevando nuestra cruz. Y finalmente llegaron allá al topo de la montaña y colocaron la cruz en el suelo y clavaron las manos y los pies de Jesucristo. Y después levantaron la cruz y con el peso de su cuerpo, pues las carnes se rasgaron. Ahí estaba Jesucristo. El sol se ocultó para no ver la vergüenza de los seres humanos. Hasta los animales desaparecieron, las aves volaron, se escondieron, porque en su inconsciencia ellos se daban cuenta que algo terrible estaba sucediendo. Solo el ser humano, la más inteligente de las criaturas, no percibía lo que estaba haciendo. Yo cuando era niño, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos y ahí estaba el cuadro de la crucifixión. Cristo muriendo crucificado al lado de los 2 ladrones y abajo una multitud, y yo le preguntaba a mi madre, mamá, ¿quién es este? Y él me decía, hijo, ese es el mal ladrón que no aceptó a Jesús. Y este otro que está aquí es el buen ladrón que aceptó a Jesús. ¿Y quién es el del medio? Es Jesús que murió por nuestros pecados. ¿Y quiénes son estos hombres abajo? Y ahí mi madre se ponía brava y me decía, ay, hijo, esos son los malditos soldados que mataron a Cristo. Y tú sabes que yo crecí toda mi vida pensando que los soldados mataron a Cristo. Hasta que un día, herido por el pecado, necesité pedir perdón a Dios. Y entonces me di cuenta que no fueron los soldados que lo mataron. Fui yo, con mi rebeldía. Es por eso que caí a los pies de Jesús y le dije, Señor, mi vida es tuya y yo voy a vivir para ti, para predicar tu evangelio el resto de mi vida. Él te amó, querido. ¿Qué vales tú? ¿Qué valgo yo? Somos un puñado de ceniza, de polvo. Pero Dios te amó tanto que dio a su Hijo. Él demostró su amor para con nosotros en el hecho que siendo pecadores, Él murió por nosotros. El pastor H.S.M. Richards, fundador del programa de La Voz de la Profecía en inglés, ya murió hace muchos años. Él contaba su historia de cuando él era un muchachito de 12 años y le gustaba saltar la cerca y agarrar las manzanas del vecino. Y el vecino una vez se quejó con la mamá. Entonces la mamá lo llamó y le dijo, mira, hijo, me haces pasar vergüenza. ¿Cómo estás agarrando las manzanas del vecino? Mami, ya no lo voy a hacer. Vamos a hacer un trato, hijo. Y le mostró una barra, una especie de látigo, ¿no? Y le dijo, mira, hijo, ¿estás viendo esto? Era una vara verde. Si tú vuelves a entrar y tocar las manzanas del vecino, yo te voy a dar 3 veces con esta vara en la espalda. ¿Me está escuchando? Sí, mamita. Entonces está claro, mamita.
Y ahí el pastor cuenta que miraba las manzanas cada vez más rojas, más rojas. Y la tentación y las ganas de ir. Pero le había prometido a la mamá, no, y entonces no iba. Pero las ganas de ir estaban ahí. Y finalmente un día no pudo resistir la tentación y fue. Y sacó 5 manzanas y saltó la cerca de vuelta a su patio. Y cuando llegó al patio, ahí estaba la mamá con la vara en la mano. Y las manzanas rodaron por el suelo. Y la mamá se acercó a él y él comenzó a mirar a la mamá. Mamita, perdóname. ¿Qué estaba diciendo cuando dijo, mamita, perdón? No me castigues. Y la mamá le dijo, no, hijo. Nosotros teníamos un trato. Si tú tocabas más las manzanas, yo te daría 3 veces con esta vara en la espalda. Ahora ven. Y él vino llorando, mamita, por favor, perdóname. Mamita, tú me amas, tú eres mi mamá, ¿por qué me vas a castigar, mamita? La mamá le preguntó, ¿no quieres recibir el castigo? No, mamita. Pero hubo pecado. Sí, mamita, pero perdóname. Pero nosotros teníamos un trato. Sí, mamita, pero perdóname. Bueno, hijo, yo te amo. Y porque te amo, voy a hacer otro trato contigo. Tú robaste las manzanas. Tú mereces el castigo. Pero yo te amo. Y porque te amo, en lugar de tomar la vara y te dar 3 veces a ti, toma tú la vara y golpéame 3 veces a mí. Hubo pecado, tiene que haber consecuencia, pero tú no vas a sufrir, yo voy a sufrir la consecuencia. Y sabes que el pastor dice que no tuvo coraje, dijo, hasta ese momento yo había llorado con las lágrimas de mis ojos, pero a partir de ese momento comencé a llorar con el corazón. ¿Cómo podría golpear a mi madre por un delito que yo había cometido? Sí, querido, él no pudo, pero nosotros sí. Porque sabes, cada vez que nosotros pecamos y vamos a Jesús y le decimos, Señor, perdóname, ¿sabes lo que estamos diciendo? Señor, yo pequé y yo merezco morir porque la paga del pecado es la muerte, pero no quiero morir, soy tan cobarde, tengo miedo de morir. Entonces, por favor, perdóname. Y Jesús dice, no puede haber perdón, hubo pecado, tiene que haber muerte, pero Señor, no quiero morir. Entonces Jesús dice, está bien, hijo, entonces vamos a hacer un trato. Tú pecaste, mereces morir, no vas a morir. Yo voy a morir tu muerte. Y fue eso lo que nosotros hicimos en la cruz del Calvario. Hicimos morir al inocente, a la víctima, a quien no había hecho nada. ¿Y por qué Isaías dice que él fue como un cordero al matadero? Como una oveja muda delante de sus trasquiladores. Él enmudeció y no abrió la boca. ¿Por qué? Porque te amaba. Porque te ama. Porque tú eres precioso a la vida de Jesús. No importa lo que hayas hecho. No importa cómo hayas vivido. No tienes que vagar noches enteras por la oscuridad de esta vida sintiéndote condenado, perdido, acabado. El amor de Dios te alcanza. En esto se demuestra el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Solo que Jesús no puede hacer nada por ti si tú no te arrepientes y vuelves a Él. Y le dices, Señor, yo no puedo. Yo estoy perdido, yo estoy acabado, yo estoy destruido, yo te necesito. Pero en el momento que haces eso, Él viene corriendo y te abraza, así como el padre al hijo pródigo. Y en su amor, Él arranca las ropas de inmundicia que estás vistiendo. Él te baña, te limpia con su gracia purificadora. Él te prepara para la vida eterna. Yo te pregunto, ¿qué estás esperando para entregarte a Jesús? Hay esperanza de salvación para ti. No tienes por qué sufrir. Yo conozco la historia de Ibelice Concepción Sánchez, una muchacha que nació en la iglesia, salió de la iglesia, nunca quiso saber nada del amor de Dios, nunca quiso. Pero un día el cáncer lo agarró.
y fue muriendo lentamente, consumida por el cáncer. Estaba de novia, estaba con el matrimonio ya pensado, marcado. Entonces se casaron apresuradamente para que el esposo la cuidara, porque el esposo la amaba. Y ella fue se restableciendo a los pocos, poco a poco. Y 2 años después descubren que ahora el esposo también estaba con cáncer. Llegó un momento en la vida del esposo que él, ambos con cáncer ahora, pero él ya no podía más. Ya no podía más y en la desesperación levantó los ojos al cielo y clamó por la misericordia divina. Y Belice tiene como hermano a un pastor. Ese pastor desarrolló un ministerio con ambos, un ministerio de consolación y de enseñanza. Les fue enseñando la palabra de Dios. Él viajó de República Dominicana a Nueva York para hablar con ellos. Él aceptó, el esposo aceptó a Jesucristo, participó de la comunión, recibió la bendición del pastor. Después de recibir la bendición del pastor, yo no digo el hombre sanó, pero la amargura desapareció del corazón. El rencor desapareció, la angustia desapareció. Sus ojos empezaron a brillar con paz, con alegría. Un tiempo después descansó, pero descansó en el Señor y en la mañana de la resurrección con toda seguridad, Él va a resucitar cuando suene la trompeta. Y Belice vio a su esposo descender a la tumba, pero ahora ella aceptó a Jesucristo y decidió ser bautizada. Oh querido, yo te digo a ti una cosa, tú esperarás todavía que lleguen momentos difíciles a tu vida. En este momento el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón. Yo te invito a que tomes tu decisión. Decisión de bautizarte. Si ya has estudiado la palabra de Dios y estás preparado, bautízate. ¿Por qué, pastor, tengo que bautizarme? Porque cuando tú te bautizas estás muriendo la muerte de Cristo. Pablo dice eso. ¿No sabes que cuando nos bautizamos en la muerte de Cristo? ¿Qué quiere decir ser bautizado en la muerte de Cristo? Es que tú pecaste, mereces morir, tienes que morir. ¿No quieres morir? Ve a Cristo. Cristo muere por ti. Pero para que la muerte de Cristo te sirva, tú tienes que bajar a las aguas del bautismo. Porque cuando te bautizas, mueres la muerte de Cristo. Ahora, si no quieres bautizarte, la muerte de Cristo no te sirve para ti. La muerte de Cristo solo te sirve si tú aceptas la muerte de Cristo solo te sirve si tú aceptas el bautismo. Ah, pastor, pero no quiero bautizarme. Entonces vas a tener que morir tu muerte, tu propia muerte de dolor, de sufrimiento. Ah, pastor, pero no quiero morir. Entonces ve a Jesucristo y muere la muerte de Cristo, que es el bautismo. Es por eso que tienes que bautizarte. Cristo ya sufrió por ti, ya murió por ti, ya fue vilipendiado, azotado terriblemente por ti. Pero ahora tienes que tomar la decisión. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. ¿Y dónde estás?